Ok, bueno, pues continuamos con, eh, perdón, con una disculpa por la interrupción, con lo que estábamos viendo en cuestión a los créditos. Se cortó un poco el video, pero bueno, voy a tratar de retomar en el punto en donde quedé. En cuanto a recepción de pagos, se trata, por ejemplo, los pagos se pueden hacer en las sucursales de la institución bancaria hasta la fecha límite del pago a través de los medios, lugares pactados en el contrato como efectivo, cheque o transferencia electrónica. Menciona también la importancia de considerar que dependiendo del medio y lugar de pago, las fechas del acreditamiento puedan variar y generan cobro de intereses o comisiones. Esto obviamente, bueno, pues es totalmente válido en cuanto a créditos se trata. Hay créditos que son evidentemente pues a tasa de interés fija, inclusive algunos son variables dependiendo del mercado. Bueno, eso ya es una cuestión un poquito más profunda, pero bueno, para el tema que nos ocupa yo creo que lo dejamos en ese tipo de tasas de interés, pero que también pueden causar en cuanto un crédito no se paga, aunque exista un interés ordinario o que sea referente en cuanto a los plazos, por ejemplo, o en cuanto al préstamo se trate o al crédito otorgado. Además de eso, en cuestión de algún tipo de incumplimiento en cuanto a fechas límites de pago, puede generar interés sobre interés, que ese sí puede estar pues mucho más elevado, ¿no? Que aunque a veces, bueno, pues pedimos una cantidad, pudiera ser de 5,000 pesos, pero que al paso del tiempo, si yo me llegué a atrasar en ciertos pagos, si yo me llegué a, a sobrepasar las líneas, los límites del crédito otorgado, además del interés, pues se va a generar un interés sobre interés, que pudiera yo estar pagando el doble o el triple del pago, ¿no? En cuanto, o una cantidad todavía mayor, en cuanto a sigan venciendo los intereses por el paso del tiempo y no cubrir ese tipo de adeudo. ¿Es legal? Bueno, sí, es totalmente legal y hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones, a menos que el porcentaje sea considerado como pues totalmente usurero, ¿no? En cuanto a excesivo, la ley limita o fija ciertos límites en cuanto a ciertos porcentajes que ya son considerados como, como elevados. Entonces, bueno, aquí tenemos también la cuestión importante de liquidación de créditos. A la última mensualidad se le van a cargar los intereses del mes, incluyendo los incrementos, el extra del capital, porque se haya generado durante la vida del crédito, y el capital que reste por liquidar. Por ningún motivo se podrá aumentar el plazo originalmente pactado. Una vez liquidado el crédito, el cliente debe recibir un estado de cuenta o algún documento en el que conste, es decir, por escrito, el fin de la relación contractual, la inexistencia de adeudos y puede solicitar la devolución de su factura de acuerdo a lo establecido. Entonces, bueno, pues es importante también esto para que no existan posteriores reclamaciones judiciales y extrajudiciales de que no se cumplió con el crédito pactado, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo que es el mencionado crédito de automóvil o para comprar o adquirir un automóvil. Esto te lo pueden ofrecer en empresas, en tu trabajo, en empresas, por supuesto, de tu trabajo, en el créditos bancarios específicamente para esos, o algunas otras instituciones financieras que se encarguen, pues, con otorgar ese tipo de créditos. Y bueno, que ese es un crédito para auto, es un ejemplo de crédito al consumo, pero un poquito más elevado porque el consumo pues, es un poquito más costoso. ¿Cuántas modalidades hay de ese crédito? Las instituciones celebran contratos de crédito automotriz con diferentes modalidades. Por ejemplo, garantía prendaria, con aval fiador u obligado solidario y sin aval fiador u obligado solidario. Obviamente, pues en esta última especie, cuando no existe aval, la sesión clase pasada, justamente eh, pues entramos al estudio de forma genérica lo que es la figura del aval, ¿no? Y obviamente pues aquella persona que se respalda o se solidariza en cuanto a algún tipo de incumplimiento llegase a existir
de algún tipo de crédito. Aquí tenemos, pues obviamente la garantía prendaria, evidentemente es un crédito que se puede recuperar con el mismo vehículo. Es decir, si te están dando a adquirir la propiedad de un vehículo y es a pagos, a plazos fijos, por supuesto que si el acreditado incumple en los pagos referidos, es justo que se regrese el bien, obviamente pues el vehículo, y que se queden pues ya sea los pagos pactados o una cantidad cierta por el uso y por el incumplimiento. Entonces, eso pudiera ser como garantía prendaria. O pudiera ser que obviamente pues va a dejar el vehículo, no lo sé, si es seminuevo, si es nuevo, ahí las modalidades pueden variar, pero por un aval fiador u obligado solidario, en el cual te obliguen a dar el cumplimiento completo a esos pagos, los que no hayas realizado y por supuesto los que falten, es decir, los que ya se vencieron y los que falten por vencerse, con una figura de un solidario obligado, ¿no? Que pague en caso de que tú no lo hagas. ¿Cuál es la modalidad más común? Se ha detectado que el contrato más común que adoptan los bancos es el crédito con garantía prendaria. Las características de este crédito son: el contrato, bueno, no está especificado en la legislación mexicana, solamente una operación activa de las instituciones financieras. Es una variable de los contratos de apertura de crédito. El importe del crédito tiene un destino específico, que es la adquisición de un automóvil comprado con una cantidad otorgada. La factura del vehículo se queda en garantía para proteger el pago de la obligación. El acreditado, quien recibe el crédito, tiene la posesión del vehículo y su uso, pero la factura queda en garantía a disposición del acreditante, quien otorga el crédito. Se pueden otorgar una carta factura en el cual pues puede corroborar legalmente pues que la propiedad está en aras de poder ser tuya siempre y cuando se cumpla evidentemente un pago que está pendiente o que es a plazo. Entonces, tú puedes acreditar que la posesión pues es totalmente legal, pero la propiedad todavía no te pertenece mientras no se tenga la factura. Entonces, pues obviamente los automotrices utilizan más ese estilo, aunque como tal no lo vamos a encontrar en la legislación, ese tipo de crédito con garantía prendaria, crédito automóvil con garantía prendaria, pero la legislación lo permite. Tan es así que las operaciones en la actualidad y en la vida real pues se practican de esa manera, ¿no? Y de todas maneras pues, es regulado por la ley porque es totalmente válido. No se te otorga pues no se te da obviamente pues, la factura pues, para que no existan malas prácticas por parte del acreditado en cuanto a que lo venda, etcétera, ¿no? O pues inclusive no lo podría vender, no pasa nada, pero siempre y cuando lo termine de liquidar con lo que es la venta de que está otorgando, ¿no? Y así ya cuando le entreguen la factura, pues lo pueda endosar. Entonces, pues ahí sí no pasa absolutamente nada mientras se cubra la primera obligación. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que genera el crédito? En estos contratos de crédito, tanto el acreditante, que son los bancos que asumen el carácter de acreedor, como el acreditado, que son las personas físicas o morales que reciben el dinero del crédito, tienen obligaciones y tienen derechos. El siguiente esquema muestra los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Aquí de forma rápida es una parte que creo que idónea para poder compartir con ustedes de una forma más visual cuáles pueden ser los derechos y obligaciones de las partes. En cuanto a este crédito automotriz con garantía prendaria, que la prenda, pues la prenda de hecho es un contrato de garantía o una figura de garantía en cuanto a contratos se trata, ¿sale? Primero pues vamos a ver
los derechos y las obligaciones de los bancos o el acreditante o acreedor. Las obligaciones: poner a disposición del acreditado el importe del crédito otorgado, verificar que ese importe se destine a la adquisición del auto convenido, cerciorarse que las obligaciones del acreditado se cumplan en los plazos convenidos del contrato, que son los pagos mensuales y la contratación de seguro, entre otros pues referidos, ¿no? Respecto a ello. Tenemos también los derechos de los bancos o del acreditante, que es a exigir la factura original con una nota del acreditado que indique que está otorgada en garantía a favor del acreditante. Verificar que el auto haya sido asegurado en los términos del contrato. Recibir el pago del crédito junto a sus accesorios en tiempo y forma, que son pues los posibles intereses, las comisiones y el impuesto al valor agregado, que es evidentemente quien termina pagándolo pues, es el consumidor final, que al final del día es el cliente. Estos son los derechos y obligaciones, pues yo creo que más importantes dentro de un contrato de crédito para el vehículo. En cuanto al acreditado, ¿cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones principalmente? Bueno, pues entiéndase que las obligaciones son a intervenir en el importe del crédito y la adquisición del auto pactado. Perdón, invertir en el importe del crédito en la adquisición del auto pactado. Obviamente, pues cubrirlo, ¿no? Pagar el capital y demás importes generados como comisiones e IVA. Endosar la factura del bien adquirido. Ser el depositario prendario, es decir, quien tiene en su poder o en su posesión el bien mueble. Hay una característica que sí quiero hacer mención, espero que quede clara, pero de todas formas nunca sobra la explicación. En cuanto a contratos de garantía o figuras de garantía, existen principalmente dos, que es la prenda y la hipoteca. ¿Cuál es la diferencia entre una y cuál es la diferencia entre otra? La principal similitud es que las dos figuras o los dos contratos tratan de garantizar algún crédito, pero la distinción es que la prenda única y exclusivamente es aquella figura jurídica que va a recaer sobre bienes muebles. La hipoteca recae sobre bienes inmuebles. Entonces, al ser obviamente una compra a plazos o un crédito establecido para la adquisición de un vehículo, es decir, de un bien mueble, lo correcto obviamente es a lo mejor inverosímil que podamos otorgar un bien con mucho mayor valor, como lo es un bien inmueble, en garantía pues de la adquisición de un bien mueble, que obviamente pues, el inmueble puede superar eh, muchas veces el valor del inmueble que se está adquiriendo. Entonces, la propia prenda pues es el propio vehículo, por eso menciona el depositario prendario, es decir, yo tengo el uso y goce del vehículo y obviamente pues yo lo tengo en depósito mientras el crédito se cubre. Entonces, esa es la cuestión importante. Dar, otra de las obligaciones es dar un buen uso y cuidar el bien el auto. Mientras no me pertenezca, pues tengo que darle un excelente uso y cuidarlo pues, lo necesario. Por eso también la contratación obligatoria del seguro, porque es una condicionante que el dueño está colocando, el dueño pues, sigue siendo el acreedor, ¿no? ¿Quién te está otorgando ese crédito? Por supuesto, pues que sigue siendo de su propiedad y tienen ese derecho, ¿no? A intervenir pues en las cuestiones para más protección pues de su, vaya, de su propiedad, ¿no? De su dominio, en este caso, bueno, pues ese es justamente pues el principal método o medio que se puede, que está en uso, ¿no? Que es el propio vehículo. Responder por este civil y
penalmente. Por este, bueno, se refiere al vehículo, responde civil y penalmente. Si tú estás utilizando el vehículo para, por ejemplo, hacer uno o varios actos ilícitos, por supuesto que tienes que responder, el vehículo va a quedar secuestrado. Me refiero a un secuestro o en, obviamente, pues detenido, retenido, y es un vehículo que tú estabas ocupando y que puede ser, obviamente, pues decomisado, la palabra creo que es correcta en materia penal, por efectos de verse involucrado en algún hecho ilícito. Entonces, eso porque el posesionario, la persona que lo tenía en posesión, pues pudo haber cometido algún ilícito. Respecto a ello, ¿qué procede con el dueño? Por supuesto que no lo podía reclamar de una forma, bueno, pues de esta manera. Por eso responde civil y penalmente por estas cuestiones, ¿no? Entonces, obviamente, pues el deudor, ¿no? El acreditado, no el acreditante. El acreditante, bueno, pues es el que tiene derecho a que se le restituya el valor o que se le compense de alguna manera por, pues, las molestias ocasionadas. Y bueno, tiene obviamente pues más obligaciones porque pues, es quien se está depositando pues precisamente la cuestión del crédito, ¿no? Está recibiendo de primera instancia el beneficio. Otra de las obligaciones es informar al acreditante de cualquier pérdida o daño que sufre el auto, algún percance, algún choque. Bueno, pues está obviamente, por eso viene entrando las funciones del seguro, pero eso no exime al, obviamente, al acreditado que le hable al banco, a la financiera, que ocurrió este percance. No puede ser incluso una de las tantas cláusulas que se puede colocar en el contrato. Y bueno, en su caso, contratar los seguros correspondientes. Evidentemente esto, bueno, a veces es obligatoriedad, ¿no? En cuanto a el crédito, pues todavía no se subsane o se cumpla eh, con la obligación establecida de la devolución del mismo, ¿sale? Pero también tiene derechos. Son menos, ¿verdad? Pero los tiene, que es recibir el importe del crédito concedido y utilizar el auto adquirido para los fines pactados. Entonces, esa es la cuestión, ¿sale? Bueno, creo que es bastante claro hasta el momento. De todas formas, si existen dudas, preguntas, comentarios, pues ahí estamos justamente a la orden para poder resolver este tipo de dudas. Mientras avanzamos otro poquito en cuanto a esto se trata, que es respecto a las tarjetas de crédito, ¿no? Que son de forma rápida. ¿Qué es? Se trata de un producto financiero emitido por una institución, que es una institución financiera, bancaria, generalmente, una institución financiera no bancaria, que también las existen, una institución no financiera, que son las tiendas comerciales, que también pueden emitir tarjetas de crédito, pueden ser obviamente validadas en otros establecimientos distintos. Por ejemplo, es un crédito distinto a lo que pudiera ser un crédito departamental o el crédito que acabamos de ver sobre bienes consumibles, ¿sale? O a corto plazo. Características de la tarjeta de crédito. Bueno, las características principales de la tarjeta de crédito son: es un medio de pago con un financiamiento automático que a cierto plazo no tiene costo, hasta 50 días, menciona. Se trata de un crédito girografario, es decir, se garantiza con la firma de pagarés o vouchers. Obviamente, pues cuando se firma la apertura del crédito. El crédito es un crédito revolvente. El acreditado puede ser una persona física o moral. Se le otorga la tarjeta para que pueda hacer uso del crédito según lo necesite. Cada vez que realiza sus compras, el acreditado se obliga a reembolsar la cantidad estipulada en el voucher más los intereses pactados.
Cuando los contratos de apertura de crédito en cuenta corriente se establecen con personas morales, las tarjetas respectivas se expiden a nombre de las personas físicas que éstas designen. O sea, no puede haber una tarjeta de crédito a nombre de una persona jurídica colectiva, sino que volvemos, bueno, no sé si se haya tocado mucho o haya tocado yo en esta materia mucho el punto de la personalidad jurídica, pero me parece que es bastante importante en cualquier acto jurídico, civil, mercantil, pues acreditar, ¿no?, la correspondiente personalidad jurídica de las partes que logran intervenir en esas circunstancias. El siguiente esquema muestra las funciones específicas de la tarjeta de crédito. Tenemos que las funciones de la tarjeta de crédito son las siguientes. Tenemos el crédito que habilita al usuario directa e inmediatamente con un crédito limitado o ilimitado para adquirir bienes o servicios en los establecimientos adheridos al sistema. ¿Cómo se hace el pago? Cumple para el usuario la función de instrumento de pago y le evita el traslado de efectivo. Entonces, con la tarjeta no pasa nada que evidentemente pues en ese momento no se traiga efectivo, sí se puede hacer pagos siempre y cuando se tenga pues el medio que es la terminal para poder efectuar ese tipo de pagos. Creo que en la actualidad es mucho más común y hay ciertos factores y elementos que nos ayudan a adquirir, incluso ya está a lo mejor en pequeños comercios, no, las tiendas pues, grandes por supuesto tienen su forma de cobro con tarjeta de crédito, pero ya los pequeños comercios también tienen esa facilidad de poder adquirir la famosa terminal sin tanto problema y que se hagan las transacciones con las tarjetas de crédito o las compras con tarjetas de crédito y no pasa absolutamente nada. Al final del día, quien se está responsabilizando por el pago instantáneo de ese producto o de ese servicio en pequeños comercios o en comercios inclusive ya más establecidos, pues es el acreditante. El acreditado pues, va a cubrir esa cantidad a plazos y con lo que se fije, como es lo que estamos diciendo que es una línea de crédito. Desarrollo comercial. Permite a los comerciantes y empresarios incrementar el número de consumidores. Entonces hace mucho más fácil este tipo de transacciones. A veces tiene pues, también ciertos inconvenientes, como tiene ventajas, también tiene desventajas. Cuando el sistema se cae y no hay cobros en tarjeta de crédito y obviamente pues, hay un tema con el pago, y no hay el manejo de efectivo. Entonces, esa es una de las desventajas que puede existir, a veces no pasan. Hay ciertos temas respecto a ello, ¿sale? Y bueno, tenemos por último, yo creo que los beneficios, vemos a los beneficios y le continuamos la próxima sesión clase. ¿Cuáles son los beneficios? Representa una oportunidad de autofinanciamiento, ya que si se lleva un adecuado manejo del plástico, que es la tarjeta en físico, podemos financiarnos hasta por 50 días, que son los que hay entre la fecha de corte y la fecha del próximo pago del siguiente mes. La seguridad de no cargar efectivo es recibida en la mayoría de los establecimientos comerciales. Se puede disponer de efectivo en cajeros automáticos, aunque hay una comisión que se cobra, por supuesto, por el retiro de ese efectivo. Es distinto a una tarjeta de débito, que bueno, también espero poder verla en algún otro segmento de esta sesión, bueno, de esta asignatura. Y se puede utilizar en territorio nacional e internacional. A pesar de sus múltiples ventajas, las tarjetas de crédito también implican algunas desventajas. ¿Cómo lo son? Rápidamente. Ventajas y desventajas. Las desventajas vamos a enfocarnos en este momento en ese aspecto. Riesgo de excederse en gastos y consumos. Posibilidad de pérdida de robo de tarjeta que, inadvertido a su titular, puede ocasionar un costo, aunque existen sistemas que limitan esa responsabilidad a ciertos montos. Y altas tasas de interés y comisiones en caso de no usarlas correctamente. Entonces yo creo que hay que tener una especie de salud financiera para poder adentrarnos a la adquisición o apertura de crédito. A veces no las comprendemos correctamente, pero yo creo que es una de las maneras en las cuales podemos ir ponderando las ventajas, los beneficios que nos tiene adquirir una tarjeta de crédito. Entonces, bueno, pues agradezco mucho su atención. Una disculpa por la interrupción del segmento.
pero pues estoy a la orden en caso de cualquier duda, pregunta o comentario al respecto. Gracias, nos vemos la próxima sesión clase. Estemos atentos en la plataforma por cualquier actividad que se presente y estamos a pues, muy pocas sesiones de poder culminar la asignatura y bueno, espero el aprendizaje esté siendo significativo al respecto. Que tengan una excelente noche, tarde